Hola, mi nombre es Lisette. Hace un año nos mudamos de los Estados Unidos a España. En este video quiero hablar sobre si valió la pena o no. Dada la situación que está pasando en Estados Unidos en este momento, es muy difícil pensar que nosotros estamos aquí a salvo, que no tenemos preocupaciones de que alguien venga a tocar la puerta para arrestarnos, simplemente por tener una opinión diferente al presidente. Sentimos un poco de culpa porque tenemos los medios de mudarnos. Hay muchas personas que no tienen el dinero para irse de Estados Unidos, que les gustaría estar en otro lugar del mundo. Estamos muy agradecidos porque España nos dio el visado, la oportunidad de venir a este país. Y aunque no estamos en Estados Unidos, estamos muy tristes por la situación. Es muy difícil mirar que el país en que creciste, que en un punto de tu vida pensaste que era el país mejor del mundo, como nos los hacen creer en la escuela, se venga deteriorando tanto en tan poco tiempo y no se mira el fin. No sabemos cómo va a terminar esto. Y es muy estresante, especialmente con el cambio del tiempo. Nosotros, cuando nos vamos a dormir, en Estados Unidos se están despertando. Todo sucede mientras estamos dormidos, así que nosotros, mi esposo y yo nos despertamos en las mañanas. Lo primero que hacemos es checar el móvil y mirar las noticias, mirar los videos de las demostraciones de cómo los agentes de ICE son terroristas, están terrorizando a la gente, están matando a personas completamente inocentes. Es surrealista, no puedo creer que es verdad, no puedo creer que eso está sucediendo. Dicho todo esto, inmigrar nunca es fácil, especialmente para mí no ha sido fácil. Este año se miró muy diferente de lo que yo pensaba, de lo que había planeado. Cuando nos mudamos a España teníamos la idea de que queríamos tener un segundo hijo, pero bien, toma tiempo para embarazarse, toma tiempo, y pensamos que posiblemente en este año a lo mejor iba a quedar embarazada, pero sucedió muy, muy rápido. Llegamos a España y unas semanas después ya estaba embarazada, entonces el embarazo fuera de nuestro país, sin tener a familia cerca, sí se me dificultó un poco. También yo extraño mucho la comida mexicana. Me ha gustado mucho probar la comida española y hay muchas cosas que son similares, como el chorizo, muchos ingredientes que como que reconozco un poquito de México, y nos ha encantado probar lentejas riojanas, los platillos típicos de esta área, pero sí se extraña lo tuyo. Pero dicho eso, no todo ha sido fácil, como muchos videos lo hacen mirar en el canal de mi esposo. Nosotros enseñamos las cosas positivas, las cosas que nos gustan. No queremos sentarnos y hablar de todo lo malo que ha pasado, de las dificultades, pero sí es muy difícil empezar de cero en un país que no es el tuyo, porque bien, aunque nosotros nos mudamos con un visado, con vaya un poco de dinero, es difícil no estar en tu país. Las cosas han sido especialmente difíciles para mí porque estuve embarazada casi todo el año y bien, cuidando a un recién nacido. Es un poco estresante cuando estás pasando por todo esto en otro país. Estoy muy lejos de mi familia, así que no tenía tanta ayuda. Como mencionaba anteriormente, yo he sido quien la he llevado un poco más difícil. Mi esposo Bruce se ha adaptado muy bien aquí en España, está aprendiendo el español muy bien. Mi hija empezó el colegio y fue de no saber casi nada de español, ya es casi todo lo que hablo en la casa. Hay días que le dice a su papá que ella no sabe inglés, que solo sabe español, y pues hay muchas cosas que ella le dice a su papá que su papá no entiende las palabras. Entonces es muy chistoso mirar
mirar esta situación que yo la pasé con mi mamá cuando nos mudamos de México a Estados Unidos. Hubo un tiempo que yo también pues le decía palabras en inglés y no me entendía. Ahora lo mismo está pasando aquí, pero como al revés. Lily le está hablando en español a su papá y él no le entiende. Entonces sí, es muy gracioso. Nuestro año resultó ser muy diferente de lo que teníamos planeado. Cuando decidimos hacer esta mudanza, nosotros pensábamos que este año iba a ser de muchos viajes, de disfrutar con nuestra hija, que todavía nosotros no pensábamos que iba a empezar colegio hasta los 4 o 5 años. Resultó que aquí empiezan colegio a los 3 años. Entonces, aunque no es obligatorio, no queríamos que Lily se quedara como detrás mientras todos sus amiguitos iban al colegio. Entonces, claro, queremos hacer lo que es mejor para ella. Entonces la inscribimos al colegio. No pudimos viajar tanto porque estaba embarazada. Fue un embarazo un poco difícil, muchas náuseas. Como dije anteriormente, no estar cerca de familia se me hizo difícil, estaba un poco triste. También pues tomamos unos viajes, pero dimos cuenta que es muy diferente viajar con una familia a lo que es viajar solos o viajar en pareja. Se mira muy, muy diferente las vacaciones que yo y Bruce tomamos antes de tener hijos. Íbamos a montes, hacíamos muchas cosas que ahora se me hacen irresponsables, que no podemos hacer con niños. No podemos ir a escalar montañas con dos pequeños o con una pequeña. Es diferente, pues. No salimos a tomar porque tenemos a los niños. Tenemos que tomar en cuenta las actividades. No podemos ir como a 3 museos en un día porque se nos aburre la peque. Debemos que hacer cosas que le gusten a ella. Entonces, a cada viaje tenemos planeado hacer algo para Lily, para llevarla a un parque, llevarla a algo infantil que le guste a ella. Y todavía tenemos un poquito de dificultad con los viajes porque a Lily le encanta estar en casa, le encanta estar con sus amigos. Aquí en Logroño nos ha dicho que no quiere tomar un viaje ni tan siquiera a otra ciudad aquí en España. Le encanta su habitación, entonces necesitamos que nos digan si hay algún lugar que a ustedes les guste ir con sus hijos, que piensen que es bien para que viaje una familia. Necesitamos recomendaciones. Otra cosa que se me dificultó fue sacar la licencia de conducir. Entonces me inscribí a la autoescuela en junio, creo que fue, y por el embarazo que me sentía tan mal, no empecé a ir a tomar las clases. Tomé los exámenes por internet, me conecté y tomé muchos de los exámenes de práctica, pero no fui a las clases hasta este mes y ya han pasado 6 meses. Tengo un año para poder sacar la licencia sin tener que pagar otra vez. Entonces necesito ponerme las pilas, como decimos en México. Necesito enfocarme más en eso. Es mucho más difícil que fue en California. En California te dan un librito así pequeñito, como de 10 páginas, y ahí tienes toda la información que vas a necesitar para tomar este examen de conducir, y es muy fácil. Aquí el libro está así de grande, y son muchas cosas que yo nunca aprendí en los Estados Unidos sobre un coche. Incluso nos han dado clases de CPR para poder resucitar a una persona. Yo fallé, no pude resucitar al mono pues que nos pusieron ahí, y sí, son muchas cosas que aprender, muchas cosas que son diferentes, que necesito que plantarme que esto lo voy a tener que terminar en un par de meses. Gran parte de nuestro año se dedicó a la solicitud de admisión de Lily al colegio, la preparación y ahora llevarla a la escuela cada día, tener que despertarnos temprano, arreglar a la niña, llevarla unas pocas horas después recogerla del colegio. Eso toma mucho de nuestro tiempo. Algunas de nuestras cosas favoritas del año es que hemos tenido mucho tiempo para simplemente estar en familia con nuestros hijos y disfrutar de mirarlos crecer. En los Estados Unidos, si viéramos
tenido un segundo hijo, yo tuviera que haber regresado al trabajo, me hubiera perdido de todos esos momentos de mirarlos crecer, de la primera sonrisa de Johnny, de mirar cómo interactúan los dos. El primer día de escuela de Lily, Bruce ha podido estar ahí con nosotros todos los días y creo que ha sido algo muy bueno para nuestros hijos. Bruce tampoco está trabajando y Bruce puede estar con nosotros sin ese estrés laboral que siempre tenía, de que aunque en los horarios que no estaba trabajando, todavía tenía esa preocupación de que tengo este proyecto que necesito que tener listo. Entonces me alegro mucho de que haya tenido este tiempo para descansar y disfrutar de la vida. A mí algo que me ha gustado mucho en este año es que he tenido mucho más tiempo para cocinar. He podido cocinar platillos que nos encantan, que toman un poquito más tiempo de hacer, que usualmente no hacíamos todos los días, que era, por ejemplo, hacer beef bourguignon, que nos gusta mucho, que es un platillo de carne, un cocido. Nos gusta mucho. No lo hacíamos tan al menudo, pero ahora tenemos esa opción de que puedo cocinar cualquier cosa que les guste a mi familia. Tengo el tiempo para hacerlo, especialmente con los productos frescos que hay aquí en Europa en general. En España tienen muchos productos que son más frescos, las verduras, frutas, todo como que nos sabe diferente, nos sabe más bien. Los ingredientes son más frescos, creo. Hemos hecho un montón de amigos, muchos amigos. Nos ha sorprendido qué tan amable ha sido la gente con nosotros. Y Lily tiene muchos amiguitos. Nosotros nos hemos hecho amigos de los padres. Es algo que nos trae mucha alegría, que podemos integrarnos un poquito en la comunidad aquí. Originalmente, cuando nos mudamos aquí a Logroño, nosotros llegamos aquí a Logroño porque queríamos estar en una ciudad más pequeña, en una ciudad donde los costos de vivir no fueran tan altos como en Barcelona o Madrid. Originalmente pensamos que después de un año íbamos a estar listos para mudarnos a una ciudad más grande para buscar trabajo o tener como más cosas que hacer, pero ya que Lily está en el colegio y que tenemos amigos y que como que estamos muy contentos y no sé si vamos a decidir mudarnos. Creo que hemos encontrado una comunidad hermosa y queremos seguir estando aquí. Nuestra hija también le encanta Logroño, le encanta estar aquí. Ya tiene amigos, como dije anteriormente, y no queremos separarla de su colegio, de sus amigos. Cuando nos mudamos, ella tenía 2 años, entonces no iba al colegio en Estados Unidos. Sí tenía unos amigos en los Estados Unidos, pero como que no le afectó mucho irse. No nos dijo en ningún momento que extrañaba su cuarto o su casa, pero ya que está un poco más grande, sí nos va a pedir esas cosas y llegamos a mudarnos y me rompería el corazón. Hemos viajado a muchos lugares que nunca hubiéramos ido como estadounidenses. Si simplemente estuviéramos viajando por 2 semanas, no hubiéramos mirado estos lugares tan hermosos como aquí en La Rioja. No hubiéramos ido a Valencia, Bilbao, estos lugares como que no estuvieran en nuestro radar. Y tenemos planeado hacer muchos más viajes en España a estos pueblos pequeños que tienen mucho que ofrecer y son hermosos. Para Bruce, algo que a él le ha encantado es no irse a dormir agotado del día. Cuando nos vamos a dormir, tenemos el tiempo de leer cuentos a nuestros hijos y todo es mucho más tranquilo. Tenemos más tiempo para hacer cosas. Algunas otras cosas que han sido difíciles es no tener un coche, porque como había mencionado anteriormente, yo he estado tomándome mucho tiempo en obtener mi licencia de conducir, entonces sí me siento un poco desconectada, que no puedo simplemente tomar el coche e irme de paseo.
Otra cosa es el estrés imprevisto de estar viviendo de ahorros, incluyendo pagar muchas cosas que no habíamos previsto, desde cosas como el pasaporte de nuestro hijo hasta tener que amueblar un piso entero porque no pudimos encontrar un piso amueblado, a tener que comprar ropa para clima diferente, que hemos tenido que comprar muchas chaquetas. No estábamos acostumbrados a que lloviera, a que estuviera casi congelando afuera. Otra cosa que no pensamos verificar fue si Logroño tenía una ruta de tren de alta velocidad. Entonces, cuando miras el mapa de los trenes de alta velocidad en España, como estadounidenses, nomás miramos las rutas y no miramos las paradas que hace el tren. Entonces miramos que el tren venía por Logroño y como que decidimos, no hay problema, podemos tomar el tren de alta velocidad de Logroño a Madrid. Resulta que ese no es el caso, que no tiene una parada el tren aquí en Logroño. Entonces tenemos que tomar el autobús, que es poco más rápido que el tren normal. Algo gracioso que sí fue nuestra culpa por no fijarnos. Sabíamos que el estilo de vida que queríamos en Estados Unidos, pero era insostenible. El área en la que estábamos viviendo era muy elevado el alquiler. Estábamos pagando casi $4,000 por estar en una área en la que podíamos caminar, a ir al súper, a ir a un parque infantil. Los trabajos que teníamos Bruce y yo sí eran muy estresantes para poder permitirnos una vida prácticamente sin necesidad de coche en una zona segura. Y no estábamos ahorrando mucho dinero ni podíamos comprar una casa donde queríamos vivir. Las viviendas estaban muy elevadas de precio, millón y medio de dólares. No queríamos comprar una casa en un lugar en el que no nos mirábamos por largo tiempo, en el que no queríamos estar. Sentíamos que nos estábamos como atando a esa ciudad si comprábamos una casa o un piso en ella. Entonces decidimos ahorrar ese dinero, ahorrar y es la razón que pudimos venir a España con esta visa que tenemos, que es la visa sin fines lucrativos, que usualmente se las dan a personas mayores que se vienen a retirar. Tomado esta decisión de venir con nuestros ahorros y tratar de sostenernos por un par de años hasta que yo pueda obtener mi ciudadanía española. Y ese es el plan en este momento. El plan es estar aquí en España por un año más para obtener mi ciudadanía. Después de eso, que sea ciudadana, que yo y mi esposo podamos buscar trabajo ya estable en España. El plan es seguir viviendo aquí, el plan es crear una vida. Estamos muy ilusionados con la idea de algún día poder comprar una casa aquí en España o un piso. Gracias por mirar mi video y si tienen alguna sugerencia de algún otro video que les gustaría mirar, por favor déjenmelo saber en los comentarios. Muchas gracias.